Buenas tardes, compañeros de la sección D. Estamos aquí nuevamente frente a la pantalla, como los años pasados, para no perder la costumbre. Estoy empezando a esta hora porque todavía estoy dándole acceso a varios compañeros que lo están solicitando. No sé si son de esta sección o de la sección C. El motivo del atraso para hacer esto de unirse al grupo fue porque hubieron algunas complicaciones administrativas y a mí me estaban asignando al curso de filosofía el viernes, y entonces yo no podía aceptar lo que me estaban pidiendo, y en lo que ellos corroboraron y sucedió toda esa situación, pues fue hasta el día de hoy por la mañana que me dieron el acceso. Entonces ya tenemos el grupo y vamos a dar la clase, cada quien, cada quien a su horario normal. Esto con el propósito de cumplir, por un lado, con las regulaciones de la Contraloría de Cuentas, y por el otro lado, no les puedo dar a las dos secciones juntas porque ustedes a la otra hora, por ejemplo, tienen otro curso, y los de la sección C ahorita están recibiendo, si mal no recuerdo, notariado. Así que cada quien a la hora de su clase, pero si hay algunos compañeros que no llevan notariado, por ejemplo, y quieren recibir la clase a esta hora de una vez porque solo esta llevan, por mí no hay ningún inconveniente. Aquí pueden ustedes recibir el curso a la hora que ustedes deseen, en la forma que no les afecte. Bueno, para continuar con nuestro tema, con nuestro curso de Derecho Financiero, el día anterior, los días anteriores, estuve platicando sobre el nacimiento del derecho financiero. Hablé sobre el derecho financiero en general, y vamos a citar el día de hoy cómo es que nació el derecho financiero. El primer origen del derecho financiero se encuentra en Austria. El tratadista Mirbach Reinfeldt fue el primer precursor del derecho financiero cuando decidió que esas eran normas de derecho público positivo y que debían de conformar un cuerpo separado de todas las demás normas, y realizó entonces una recopilación de todo el derecho financiero existente a esa fecha, creando su obra, el Tratado de Derecho Financiero. Esto sucedió en el año de 1906, imagínense ustedes, 1906, y dijo en ese texto, en ese tratado, que el derecho financiero debía ser visto desde un punto de vista eminentemente jurídico. Desde ahí lo separó de lo que yo les hablaba, de lo económico y lo jurídico, en que se puede tratar las finanzas públicas, y separado totalmente del derecho administrativo y del derecho privado. Deben ser sus normas diferentes a lo que es, en otras palabras, la otra parte del derecho que yo les decía, el derecho privado. Yo les empecé a hablar de las características así en términos muy generales, pero cuando les dije la definición, y por cierto que yo les voy a entregar un material donde hay varias definiciones del derecho financiero, todas tienen como fondo, como esencia, lo que les voy a decir a continuación, que es un conjunto de normas jurídicas que regula todo lo referente a la actividad financiera del Estado
en sus tres fases: administración, erogación, perdón, obtención, administración y erogación de los recursos, con el objeto de satisfacer las necesidades propias y las necesidades sociales. Y es que el derecho financiero no es un derecho que esté creado mediante esas normas jurídicas para tener una vinculación de atención de necesidades sociales. Saben que en el derecho administrativo, pues todos los servicios públicos se crean para atender necesidades sociales, para satisfacer las necesidades públicas por medio de los servicios públicos, les decía yo el otro día. Y el Estado con eso obtiene el bien común. Pero ¿dónde está la vinculación del derecho financiero con respecto a la sociedad? Las normas jurídicas que regulan este derecho tienen alguna vinculación en lo que se refiere a satisfacer necesidades sociales en forma directa. No. El derecho financiero lo que pretende es tener un marco jurídico mediante el cual se van a desarrollar todas las actividades financieras del Estado. Y por eso es que cuando veamos las ramas del derecho financiero, ahí se van a dar cuenta cómo del derecho financiero han nacido otros derechos y que son los que han, en otras palabras, desarrollado las fases de la actividad financiera del Estado. Por eso, cuando se habla del derecho financiero, una de sus principales características dicen que es un derecho público. Y yo el otro día les decía, es un derecho público porque sus normas no dejan la libertad de la interpretación de sus contenidos. Y me recuerdo que les hablé del control de cambios y les hablé del encaje bancario en la ley del Banco de Guatemala. Esas normas sencillamente establecen disposiciones legales que los bancos deben acatar en forma obligatoria. Son coercitivas y no pueden los bancos dejar de cumplir con ellas, porque caso contrario van a ser objeto de sanciones. Eso es un ejemplo de cómo no hay ninguna libertad de interpretación. Y me recuerdo que les dije en el derecho privado, en el derecho civil, creo que les cité el contrato de arrendamiento, la parte de arrendante y la parte arrendataria que participan en estos contratos, pues sencillamente tienen la libertad de pactar cómo es que se va a desarrollar la contratación. No hay ninguna limitación. Ahí están los más de 50 artículos que regulan este contrato en el Código Civil y definitivamente pues, cada quien lo van a aplicar conforme a sus intereses. En las normas de derecho financiero hay otra característica que dice que no hay manifestación de la voluntad de las partes. O sea, los bancos del sistema, cuando se refieren al encaje bancario, no pueden interpretar en una forma diferente cuando se les ordena tener un determinado porcentaje depositado en el Banco de Guatemala. Y no puede haber una manifestación de voluntad de ellos queriendo variar ese porcentaje. O sea, ahí se aplican y confluyen perfectamente esas dos características. No hay libertad de interpretación, no hay manifestación de voluntad y no pueden incumplirlas. No pueden incumplirlas porque son de carácter obligatorio, son coercitivas. Estas tres características son las que hacen la existencia del derecho público. Y estas tres situaciones se le aplican al derecho financiero plenamente. Desde luego, si ustedes van a un tratado de derecho público,
pues van a encontrar muchas más características que distinguen la existencia del derecho público. Solo hemos tomado 3 de las más importantes, porque lo que pretendemos es ubicarlos a ustedes dentro de lo que es el derecho público y el derecho privado. Dos ramas totalmente diferentes de la existencia del derecho. Luego vamos a citar otra característica del derecho financiero. Dice, sus normas son de carácter heterogéneo. Cuando dice heterogéneo, nos estamos refiriendo a que todas sus normas son diferentes. Yo les mencioné como parte de la regulación de la actividad financiera del Estado, la ley del presupuesto, la ley orgánica del presupuesto, la ley orgánica del Banco de Guatemala, la ley orgánica de la SAT. Son 3 instituciones totalmente diferentes y su estructura jurídica, su contenido normativo, su contenido legal son totalmente distintos. Solo al hablar de cómo están conformados, pues ya sabemos que la Contraloría General de Cuentas tiene subcontralores, y a esos subcontralores se les dan sus propias atribuciones. La ley orgánica de la SAT no tiene superintendentes, lo que tiene son intendentes. O sea, por un lado está como máxima autoridad administrativa, el superintendente, y luego él, en cumplimiento de la ley, ha nombrado a los intendente de aduana, intendente de recaudación, intendente jurídico, hay otra intendencia donde está la auditoría de todos los contribuyentes, y aparte viene toda la demás sistema orgánico que tiene la administración tributaria, totalmente diferente a la de la Contraloría. Y si vamos a la ley del Banco de Guatemala, pues está creado por distintos departamentos, y aparte de eso, el Banco de Guatemala no tiene como autoridad superior a un directorio, sino que la autoridad superior es la Junta Monetaria, que es dirigida también por el presidente del Banco de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, estos organismos del Estado son totalmente diferentes, independientemente de que sus órganos tienen atribuciones diferentes, pero los 3 forman parte de la actividad financiera del Estado. Totalmente. Y por eso se dice, y solo es un ejemplo que les estoy dando, por eso se dice que las normas del derecho financiero son de carácter heterogéneo. Regulan distintos momentos de la actividad financiera del Estado que van a ser ejecutados por órganos también diferentes. La otra característica es que regula el interés financiero del Estado. ¿Por qué se habla de que regula el interés financiero del Estado? Porque tal y como les dije yo en la definición, la actividad financiera del Estado, el derecho financiero regula la actividad financiera del Estado en sus 3 momentos: obtención de recursos, administración de recursos y erogación de los recursos. Cuando veamos el otro punto del programa, que es la actividad financiera del Estado, pues ahí yo les voy a explicar, por ejemplo, que existe un órgano específico
pero no único encargado de la recaudación tributaria, la SAT. Pero también existe un órgano que debe de controlar que esos recursos que el Estado está captando a través de los tributos sean utilizados en forma correcta y legal. Y esa es una función de la Contraloría General de Cuentas. Pero también vamos a hablar de que hay alguien que administra esos recursos. Y eso se da en el Ministerio de Finanzas Públicas, con varias direcciones que tiene este ministerio y que participan plenamente dentro de la administración. Un ejemplo sencillo, común: la Dirección Técnica del Presupuesto, la Dirección de Contabilidad del Estado. Son entes son direcciones que participan en esa fase de administración. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos órganos que les mencioné? Pues están viendo que los recursos que el Estado capta se administren bien y se gasten en forma correcta, para que, como se dice en la actualidad por parte de las autoridades, los recursos sean utilizados en forma legal, para que realmente sean más abundantes y no se despilfarren, como salió publicado hoy en Prensa Libre, de todos los beneficios que tiene el Congreso de la República con respecto a alimentación, y habla de los millones que se gastaron el año pasado solo en cuestión de alimentos. Por mencionarles un ejemplo, tal y como se los dije yo el primer día de clases, vamos a tratar de ejemplificar lo que es la teoría del derecho financiero con situaciones que se dan en nuestro país. Y entonces ahora viene y ya tienen la información de cuánto gastaron, y tendremos que ver cuál es la reacción de las actuales autoridades del Congreso para regular o minimizar ese gasto que a todas luces no debiera de existir, tal y como ahí lo menciona el que escribe esa nota. Todos trabajamos y todos llevamos nuestra comida. Ellos también son trabajadores y son trabajadores desde luego a otro nivel, pero debieran de ser tratados de igual manera. Desde luego reciben un salario y aparte de eso reciben dietas. Bueno, pasemos al otro tema. Dice, establece toda la estructura para que pueda cumplir con sus fines. A este respecto, yo lo que les puedo mencionar es que antes de los acuerdos de paz, mucho antes, existía en Guatemala un Ministerio de Finanzas que tenía dos direcciones: la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas. Estas dos direcciones, llegó un momento en que estaban demasiado corrompidas, había mucha corrupción, y entonces los ingresos del Estado estaban minimizados, tanto en los tributos externos en aduanas como los tributos internos en rentas internas. Y por aparte, las auditorías fiscales que se hacían no daban los rendimientos que se pretendía, por la sencilla razón de que no había cómo controlar a los auditores, y entraban en componendas con los contribuyentes. Recuérdense que en esto de la corrupción siempre hay dos partes: la que da y la que recibe. Como consecuencia de eso, y poniéndose en riesgo el interés financiero del Estado, y también el riesgo de que Guatemala no pudiera cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas del crédito público,
el Banco Mundial, apoyó en el tiempo del gobierno del señor Arzú la creación de una nueva administración tributaria. Y luego de todas las cuestiones iniciales del proyecto, y que los técnicos guatemaltecos vieron de que sí era factible, y aparte de factible, beneficioso, pues decidieron crear la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero como ya tenían una experiencia en Perú, aquí le dieron mucha más libertad, mucha más autonomía. Y así es como surge una Superintendencia de Administración Tributaria totalmente independiente, autónoma. Ahí lo van a leer ustedes en el primer artículo. Esto da como producto que, por ejemplo, esa figura de la ley del IVA, que se refiere a la devolución del crédito fiscal, que ya les expliqué, hacía a grandes rasgos lo que es el crédito fiscal, esa ley dice que a los exportadores de bienes y servicios se les debe de devolver el IVA que ellos están pagando. Y se hace, o lo hizo el legislador, con el objeto de volver competitivas a las instituciones privadas, a las empresas privadas, y con respecto a los precios del extranjero, y que pudieran discutirse en el mercado con empresas de otros países con similares o iguales productos. Pero el problema era que en el pasado, cuando estaban estas direcciones, alguien ideó que se podían inventar exportaciones y le presentaban a la Dirección General de Rentas Internas la petición de que devolviera crédito fiscal por tantos millones, y toda la papelería que acompañaban no era 100% legal. Y la Dirección de Rentas Internas, junto con el Ministerio de Finanzas, o sea, la cabeza del ministerio, accedían a devolver esos créditos sin mayor fiscalización. Eso era un chorro que estaba abierto para devolver prácticamente los recursos del Estado que se habían obtenido por concepto de IVA. Y al no haber ninguna fiscalización, pues mucha gente definitivamente se volvió millonaria con esta forma de defraudar al fisco. Cuando llega la administración tributaria ya autorizada legalmente y funcionando, una de las primeras disposiciones del directorio que se creó en ese momento, que fue nombrado en ese momento, fue que ya no se devolvía ningún crédito fiscal, ninguna cantidad proveniente de crédito fiscal a los exportadores, sin que previamente se hiciera una fiscalización para demostrar que esa documentación que se había presentado era correcta, para demostrar que esa empresa no era fantasma, como las habían muchas en esa época solicitando crédito fiscal. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que el derecho financiero sí ha creado la estructura para que el Estado pueda cumplir con sus fines. La recaudación, creó la SAT. No hay otra forma de recaudar es las actividades propias del Estado. Pero ahí les mencionaba a OCRED, que no ha sufrido ninguna revisión sobre su forma de actuar, y por esa sencilla razón no se obtienen más recursos. Les puedo poner otro ejemplo. Existía una ley de la Contraloría General de Cuentas que ya tenía más de 25 años de estar vigente, y desde luego ya no estaba esa regulación legal conforme a los tiempos actuales.
Y por esa misma razón se impulsó en el Congreso que se creara una nueva ley orgánica que cumpliera con los estándares de las otras eh, contralorías existentes en los países desarrollados para que pudiera haber un mejor control tanto en la cuestión de la recaudación como en la cuestión del gasto y velar por la transparencia. De ahí que ustedes encuentran que hay la existencia de 3 subcontralores. Bien, con estos 2 ejemplos creo que ustedes han entendido esa característica que se refiere al establecimiento de una estructura que permita cumplir con sus fines. Veamos ahora el contenido del derecho financiero. Vamos a ver un momentito si hay preguntas. Dice Etelvina Palma, también está la dirección, la Tesorería Nacional. Francisco del Águila pregunta cuáles son los 3 momentos del Estado. No, son 3 momentos de la actividad financiera del Estado: obtención de recursos, administración de recursos y erogación de recursos. Me van a permitir un momentito, solo voy a chequear si no hay algunos otros compañeros, así como cuando damos clases, de los que están en la puerta. Sí, hay 12 personas que quieren ingresar. Bueno, ya les abrimos la puerta y vamos a continuar. Veamos el contenido del derecho financiero. Cuando hablamos del contenido Bueno, aquí Edgar Rodríguez pide que repita cuáles son las características. Dije, es un derecho público y se da por 3 cuestiones básicas. No hay interpretación de las normas, no hay manifestación de la voluntad, sus normas son coercitivas obligatorias. Luego dice, hay otra pregunta que ya contestó una compañera. Y sí, la señorita Morales dice, ¿esto estará en el material? Sí, está en el material. Pero hay algunas cosas como los ejemplos que no están en el material, ahí está lo básico. Por eso les dije el primer día de clases, les recomiendo que hagan sus apuntes de las cosas que ustedes consideren más importantes. Cuando estaban escribiendo fechas y la cuestión del origen de las finanzas públicas, pues ahí sí les dije, no, eso está ahí, yo no pregunto fechas. Bueno, veamos el contenido del derecho financiero. Vamos a ver desde el punto de vista de lo que dijo Héctor Villegas, y que es un tratadista más contemporáneo que el otro tratadista, Matus Benavente. Es un poco más antiguo y ustedes van a dar cuenta cómo analizan el contenido del derecho financiero en una forma distinta. Para Héctor Villegas, hablar del contenido no es más que referirse a su regulación jurídica. Y él dice que esa regulación jurídica está relacionada, 1, con el presupuesto, 2, con los tributos, 3, con el patrimonio del Estado, 4, con el crédito público y 5, con la moneda. ¿Por qué señala él que eso es parte del contenido del derecho financiero? Que esa normativa de cada una de estas actividades que yo mencioné es parte de lo que conforma el derecho financiero. Pues definitivamente, recuerden ustedes que el presupuesto es un documento legal, ya cuando es aprobado por el Congreso, ya hablamos del presupuesto, cómo incide totalmente en las finanzas públicas de un país, y entonces es determinante tanto la creación del presupuesto
como la ejecución de los gastos que ella autoriza y de la recaudación, desde luego. O sea, el otro órgano, como es la SAT, debe de cumplir con las metas que se le señalan. Ya cuando hablemos un poco de la ley de la SAT, vamos a hablar algunas generalidades para que ustedes sepan. A eso se refiere el contenido del presupuesto. El contenido del presupuesto como una regulación jurídica. Luego tenemos lo que él señala también, la regulación jurídica de los tributos. Bueno, desde el primer día de clase les dije, les doy 2 puntos con la clasificación de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y también ya les mencioné que del presupuesto de la nación, un 75% de lo que ahí se señala como ingresos es proveniente de los ingresos tributarios. Y cuando hablemos de la doctrina general de la tributación, pues ahí vamos a ampliar lo referente a esta regulación jurídica del presupuesto. Ahora, la regulación jurídica del patrimonio del Estado, ese es otro tema. Eso es la parte legal que tiene el Estado y que le sirve de base para todas las actividades que desarrollan para poder captar recursos, para poder administrar recursos del Estado que no son propiamente tributos. Por ejemplo, los bienes inmuebles. ¿Cómo es que debe de darse los arrendamientos? Y entonces, esto es una gestión patrimonial, o sea, la forma en que el Estado administra los bienes muebles e inmuebles del Estado, y que de esa forma de desarrollarlos, de activarlos, cómo es que le generan recursos al Estado. Luego tenemos la regulación del crédito público. También les hablé bastante sobre el crédito público. Les dije que para mí no era un recurso, sino que para mí el crédito público no es más que un instrumento que los estados tienen para poder agenciarse de recursos y con ello pues atender necesidades inminentes. Pero básicamente Héctor Villegas dice que el crédito público debe ser utilizado como una herramienta para crear proyectos de desarrollo, o sea, obras que le vayan a generar recursos al Estado. Y la última regulación jurídica de Héctor Villegas dice es la moneda. Pues en todas las relaciones actuales jurídico-económicas que se dan en todo el mundo, la moneda es la que constituye la principal figura. Y desde luego vamos a decir que es de reciente creación si nos referimos al Estado antiguo, al Estado feudal. Cada señor feudal o cada rey acuñaba sus propias monedas dependiendo del poder económico que tuvieran. En la antigüedad usaron el trueque, pero luego surgió, en el caso de los mayas, leyendo la historia de los mayas, el cacao como un valor representativo, como un bien con un valor representativo para la adquisición de bienes. Hasta llegar a los últimos siglos, en que ya no fueron los estados feudales, sino que ya surgieron los propiamente estados, pequeñas monarquías
no pequeñas, pocas monarquías que se adaptaron a la evolución social y que todavía existen, pero que tienen su propia moneda y que en algunos casos es muy, muy fuerte, como el caso de los ingleses con la libra esterlina. Ustedes saben perfectamente lo referente a la Unión Europea, que se creó como moneda el euro, pero Inglaterra se ha desligado de esa parte y sigue utilizando su propia moneda, como lo es el caso también del yen japonés. Países desarrollados que son potencias económicas y que sus monedas son de tipo de cambio a nivel internacional, como ya va la evolución de la moneda de China. O sea, la moneda en los tiempos actuales es de mucha importancia, de mucha necesidad y difícilmente va a desaparecer, aun cuando ya los tiempos modernos hablan mucho sobre la era digital, sobre las cuestiones de la inteligencia artificial. Creo que todavía pasarán bastantes años antes de que la moneda como instrumento de tipo de cambio deje de existir. Veamos ahora el contenido que nos da Matus Benavente. Totalmente a lo anterior. Es el contenido que nos señala es la teoría financiera. Dice que el derecho financiero tiene que estar conformado por la teoría financiera. Porque esta teoría financiera es la que les permite a los estudiosos, a los que forman parte de ese mundo del derecho financiero, para poder crear, modificar e incluso derogar normas del derecho financiero. Y también para aplicarlas. Y eso creo que es algo muy importante en los tiempos actuales. Ustedes leyeron que había una controversia en el Congreso con respecto a quienes iban a formar parte de la Comisión de Finanzas Públicas. Y rápido los depredadores dijeron que ya se había roto el pacto que tenía un grupo de congresistas afines al gobierno, al Ejecutivo. Y rápido ellos explicaron que la discusión que existía era cuántos debían de formar parte, según cada partido, de esa comisión. No voy a mencionar el nombre de partidos ni cosa parecida, pero esa era la base. ¿Por qué? Porque es en esa comisión de finanzas donde van a ingresar los proyectos de ley que tengan que ver con la actividad financiera del Estado. Entonces, se entiende que los que deben conformar esa comisión son profesionales que tengan conocimiento de lo que es la teoría del derecho financiero. Y en nuestro caso, eso es lo que menos se toma en cuenta. Habrán algunos que han tenido experiencia en el pasado, que tienen conocimiento sobre lo que es la actividad financiera del Estado, el derecho financiero, pero también hay un buen grupo que pretenden estar en esa comisión por otros fines, por otros propósitos.
Luego tenemos la organización financiera del Estado. Para que se pueda cumplir la actividad financiera del Estado, deben de establecerse normas especiales, normas específicas, con mucho poder. Y así es como, en el caso de Guatemala, en la Constitución de la República, se han creado la mayor parte de los órganos que desarrollan la actividad financiera del Estado. La ley de la SAT no es constitucional, pero fue creada con las 3/4 partes del Congreso de la República, 3/4 partes de diputados. Por eso es que no tan fácilmente en el Congreso de la República pueden modificar o cambiar las disposiciones legales que a ella se refieren. Se tienen que crear distintos entes o mejorar los ya existentes para que pueda darse una buena percepción, una buena recaudación, una buena administración y algo fundamental, dijera yo, una excelente fiscalización. Bueno, se vale soñar despierto. Luego se refiere como contenido a las relaciones que se dan entre el Estado y los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. Fíjense bien, entre el Estado y los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. Y eso se refiere a que el Estado, les dije, es el que está facultado en base al jus imperium con que está investido a crear normas de carácter tributario en forma unilateral. Y se refiere a normas que crean los impuestos y que los sujetos pasivos, en este caso los contribuyentes en general, son las que tienen la obligación de cumplirlas cuando se ubican dentro del hecho generador. El hecho generador, la primera vez que menciono esa figura, hecho generador, que conforman las leyes tributarias. Y de una vez les explico así brevemente qué es el hecho generador, porque lo voy a mencionar bastante en el camino. Hecho generador no es más que aquella disposición legal que tienen las normas tributarias que establece una circunstancia hipotética y que cuando los particulares se ubican dentro de esa circunstancia, pues prácticamente les nace la obligación de pagar el impuesto. Hoy no tienen vehículo, pero mañana tienen vehículo. Ya mañana son sujetos pasivos de la existencia de la ley del impuesto de circulación de vehículos. O sea, están obligados a pagar ese impuesto. Pero por otro lado, se refiere a las relaciones entre particulares, derivadas de los tributos. O sea, aquí ya no participa el Estado. El Estado solo creó la ley impositiva. Y entonces ya una vez que fue creada, los sujetos realizan una serie de actividades que en un momento se ubican dentro de esa condición. Un ejemplo común, ¿cuántas compraventas de inmuebles no se hacen? Y cuando se hacen esas compraventas, el notario o el vendedor o el comprador tienen que recurrir al Estado para saber qué impuesto tienen que pagar, si el impuesto del timbre o el impuesto del IVA. No. Eso es algo que ustedes como futuros notarios tienen que saber cuál de esas dos leyes se aplican. Y son ustedes los obligados a orientar y explicar a su cliente por qué se aplica una ley y no la otra. Y entonces ahí ya hay una relación entre vendedor y comprador, derivado de normas de carácter
tributario en las que no participa el Estado. Hablemos de la cuestión comercial. Dicen que el comercio ha creado normas que facilitan el comercio entre las personas, y es cierto. Don Juan y don Pedro son comerciantes y uno necesita 5,000 quetzales para comprar unos quintales de maíz que le están dando en oferta, y el otro sujeto está dispuesto a prestárselos. Van con un abogado a que les haga un contrato de mutuo reconocimiento de deuda. No. Sencillamente, como ya son personas experimentales, firmame una letra de cambio. Compran el documento de una librería, la letra de cambio, se la firma y se la acepta a la vez y pone como beneficiario al que está dando el dinero. Ese es un título ejecutivo, es un título de crédito. ¿En dónde participó ahí el abogado? ¿Dónde participó ahí la SAT? ¿Dónde participó el Estado? Nada. Esas fueron solo relaciones que se dieron entre particulares, pero que surgen de la existencia de los tributos. Hay otros ejemplos que se pueden dar en esta situación, las donaciones. Tampoco vamos como notarios, vamos a la SAT a preguntar cuánto paga. Bueno, vamos a quedarnos ahí para poder avanzar un poco más. Esto es lo que se refiere al contenido del derecho financiero. Dos tratadistas, Héctor Villegas y Matus Benavente. Estoy viendo si hay algunas otras preguntas estén relacionadas con el tema. Pues no. Me pregunta Mike Carlán, ¿puede repetir qué es el hecho generador? Sí, este es un elemento de la relación jurídico-tributaria que ustedes van a conocer en el siguiente curso, pero como los tributos están muy mencionados en este curso de Derecho Financiero, pues de una u otra forma uno hace referencia al hecho generador. Y entonces el hecho generador no son más que las hipótesis que se encuentran en las leyes tributarias y que una vez se ubica una persona dentro de esa hipótesis, le nace la obligación de pagar el impuesto. Un ejemplo es en la ley del impuesto único sobre inmuebles. Todos los propietarios, todos los poseedores y usufructuarios de bienes inmuebles están obligados a pagarle al Estado o las municipalidades el presente impuesto. No tan exacto como lo dice el artículo de la ley del using, pero más o menos ese es el contenido. Y si se dan cuenta, allí está hablando con carácter imperativo, deben de pagar. Lo de que hablábamos del derecho público, son imperativas. ¿Hay alguna forma de cambiar o de interpretar esa disposición? No. Soy propietario, tengo que pagar, punto. ¿Hay alguna libertad de interpretación? Tampoco. A eso se refiere el hecho generador, con este ejemplo que les acabo de mencionar. Bueno, pasemos ahora a analizar lo que es el poder financiero del Estado.
Yo les decía el otro día que el Estado está investido de dos poderes: el poder financiero y el poder tributario. El tributario, pues lo vamos a ver en la teoría general de la tributación, pero claramente se está refiriendo a los tributos. Mientras que el poder financiero no es más que la facultad con que está investido el Estado para poder establecer cómo va a obtener recursos. Ese es el poder que tienen para que en un momento dado pueda decir: vamos a mejorar la recaudación tratando creando normas para eliminar la evasión tributaria, que fue lo que hizo el expresidente Berchén. Otro presidente puede venir y decir, como lo hizo el primer presidente de la era democrática, que en este momento se me olvida el nombre, pero que todavía participa mucho en política, y dijo: hay muchos impuestos creados que ya no interesa su vigencia, que son derecho vigente no positivo. Y mucha gente se alegró porque pensaron que iba a derogar impuestos que al final lo pagaban pocos, pero no porque fueran pocos los que tendrían que pagarlo, sino que eran pocos los que cumplían. Y resultó que se eliminaron en el Congreso de la República como 20 o 25 leyes que creaban impuestos, pero que ya no tenían nada que ver con lo que en la actualidad se refiere a los impuestos. Leyes que establecían que por la casa de caimán, de lagarto, debía de pagarse tanto de impuesto. Por el uso de determinados lugares que ya para esas fechas eran públicos totalmente, tenía que pagarse una tasa. Y así como estos ejemplos que les estoy señalando, situaciones que fueron creadas casi saliendo del estado feudal, cuando Guatemala empezó a ser un nuevo estado. Porque la realidad es, como ya se los mencioné, si el Estado crea un impuesto, difícilmente lo puede derogar, porque de una u otra manera le provee de recursos. Al contrario, lo que hacen es mejorar su normativa para que su captación sea más eficiente. Este poder financiero, entonces, es la que le da poder, la que les da facultad a los órganos públicos a la hora de aprobar los ingresos. Pero no solo para los ingresos, sino que también les da la facultad para poder decidir cómo es que se van a realizar los gastos. Y cuando llegamos al gasto público, que es casi el final del curso, yo les voy a decir, cada partido que logra llevar a su candidato como presidente de la República, ya en toda esa fase de propaganda, de convencimiento a los votantes, han manifestado cuál va a ser su actuar. Y entonces cuando llega el momento en que son presidentes, algunos cumplen parte, otros no cumplen nada, otros cambian totalmente su política, pero se supone que cada gobierno que llega tiene su propia
política. Por ejemplo, en el tiempo del gobierno de la UNE, este gobierno pretendió ganar las siguientes elecciones llevando un mensaje y una ejecución presupuestaria, decían ellos, orientada a las clases sociales que nunca han sido atendidas por el Estado. Y de ahí que creo todas esas figuras solidarias, comedores solidarios, la bolsa solidaria y otros más, sin mayor control, y que eran dineros que no se aprovecharon para mejor enseñar un oficio, para que ellos pudieran obtener sus propios bienes para poder sobrevivir. De esa política, pues ahí están los resultados. No fue suficiente para que pudieran ganar las siguientes elecciones. En el tiempo del expresidente Arzú, su política fiscal con respecto al gasto fue definitivamente crear más carreteras y mejorar las ya existentes, porque señalaba él que un desarrollo económico solo se podía lograr una vez todas las personas pudieran llevar los productos que producían a los mercados centrales, o sea, a las aldeas, a los municipios a la cabecera departamental. Y sí, cumplió gran parte de esa política con respecto al gasto. Hay otros gobernantes que definitivamente nunca se les encontró cuál era su política fiscal con respecto al gasto. Yo por lo menos no pude detectar algo así firme, como es el caso del gobierno de Jimmy Morales. En el último gobierno, así específicamente como los dos que ya les mencioné, pues tampoco había nada en forma tan específica. Puede ser por el hecho de que nos tocó vivir la mayor parte de ese gobierno en tiempo de pandemia. Se han señalado muchas cosas respecto a esa situación y puede ser que por eso no hayan desarrollado una política fiscal más asertiva con respecto al gasto público. Me estoy acordando también del primer gobierno de la era democrática, y no se me viene el nombre de este expresidente. A ver si alguien se recuerda, me lo escribe. Este gobierno de la democracia cristiana dijeron también que tenían que llegar a las áreas rurales con agua y luz. Y entonces mucha parte del gasto público, aparte de lo normal, estuvo orientado a atender esas necesidades de esas poblaciones rurales. Por eso se dice que el poder financiero es la facultad de que gozan los entes públicos para organizar su sistema de ingresos y de gastos. Ellos son los que establecen cuál es el fin que va a tener el Estado mientras estén gobernando, porque son todas esas facultades totalmente del territorio y que tratan de hacer cumplir muchas veces en acuerdo con las autoridades
municipales. De este gobierno es muy temprano como para poder hablar de cuál es la política fiscal que va a emplear. No puedo hablar de lo que ofrecieron, porque tenemos que esperar. No han ni terminado de nombrar a todas las personas que van a participar en el gobierno, mucho menos para tener ya una forma definida de la que es la política fiscal, pero ustedes ya recibieron este curso y para junio, si no, unos 4 meses, ya van a tener una idea de cómo es la política fiscal. Lo que hasta ahorita sabemos es combate a la corrupción. O sea, van a ver mejor manejo de los ingresos. No están hablando de crear nuevas fuentes de ingresos, sino un mejor empleo de los ingresos. Muy bien, aquí también hay que señalar que ese poder financiero tiene un límite, y el límite es la ley. O sea, el gobierno de turno no puede ir más allá de lo que dice el presupuesto de la nación. Por eso vuelvo a repetir lo importante que es el presupuesto de una nación y cómo el factor político incide en su creación. Porque en la política fiscal también inciden factores como el político, el económico y el jurídico y el social. Esos 4 factores inciden de una u otra manera en el ejercicio de ese poder financiero. Los grupos sociales pueden presionar, como presionaron en el Congreso y al expresidente Yamatei para que derogara el presupuesto. Tuvo que ser otro ente estatal el que le dio el golpe mortal al presupuesto autorizado para el 2024. Entonces, el límite de ese poder financiero siempre va a ser la ley. Pero hay 2 aspectos que inciden en esa política fiscal. Uno que es el interno, y el interno no es más que la ley. El otro aspecto es el externo, y esos son los tratados. Siempre y cuando esos tratados estén debidamente autorizados por el Congreso de la República. Base legal de este punto del poder financiero lo pueden leer en el artículo 171 y del 237 al 243 de la Constitución de la República. Bueno, compañeros, estuvo bonita la presencia de alumnos que comparecieron. Hubo un momento en que habían 165 espectadores. Es un buen número, a pesar de que son más de 250 los que están asignados. Pero creo que es el grupo que recibió clases el último día en forma presencial. Lo vamos a dejar aquí y no sé, porque no han dicho nada, si van a suspenderse las clases el miércoles, porque es el aniversario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. No estoy muy enterado porque el año pasado, el 31 cayó martes, entonces no sé si dejaron de dar clases o no. Así que estén atentos. Y si no, pues continuaremos el próximo día lunes allá en la facultad. Que tengan ustedes buena noche y buena semana para todos.